Julio de 2011. El sol de mediodía caía a plomo sobre las carreteras secundarias de Valdeverde, un pequeño pueblo de Galicia donde el tiempo parecía haberse detenido. El aire vibraba con el chirrido metálico de las herramientas de un equipo de obras públicas. Entre ellos Miguel, un obrero de manos callosas y rostro curtido por el sol, cumplía con una tarea monótona: desmantelar el viejo mobiliario urbano. Su objetivo del día era un buzón de correos de metal, un cilindro rojo descolorido y carcomido por el óxido, olvidado en una cuneta desde hacía años. Era solo una pieza de chatarra más, un vestigio de un pasado que a nadie le importaba ya. Un último golpe de mazo, y su trabajo allí habría terminado. El buzón era una cápsula del tiempo silenciosa. Anclado a un poste de hormigón que se desmoronaba, había soportado 18 inviernos de lluvia incesante y veranos de un calor húmedo que lo devoraba lentamente. La pintura, alguna vez de un rojo brillante y oficial, ahora era un mapa de grietas y manchas de óxido. Nadie recordaba la última vez que un cartero se había detenido allí. Las casas más cercanas habían sido abandonadas hacía más de una década. Para los habitantes de Valdeverde ese buzón era parte del paisaje, tan invisible como los árboles o las piedras. Un testigo mudo de secretos que la tierra y el olvido habían decidido guardar para siempre, o eso creían todos. Con un último golpe seco y resonante, la portezuela del buzón cedió. El metal, debilitado por la corrosión, se partió con un quejido agónico. Del interior, junto a un puñado de hojas secas y polvo acumulado, cayó algo inesperado. No era basura, ni un nido de avispas abandonado. Era un sobre. Un único sobre de papel grueso, manchado de humedad, con los bordes deshechos y un color amarillento que delataba su antigüedad. Estaba pegado a un trozo de metal oxidado, como si se hubiera negado a soltar su secreto durante todos esos años. El sobre aterrizó suavemente sobre la hierba seca, un fantasma liberado de su tumba de acero. Miguel se detuvo, apoyando el mazo en el suelo. La curiosidad venció al cansancio. Se agachó y recogió el sobre con cuidado, casi con reverencia. El papel estaba frágil, casi a punto de deshacerse al tacto. La tinta del destinatario era un borrón azulado e ilegible, expandido por el agua que se había filtrado en el interior a lo largo de los años. Sin embargo, en el reverso, unas iniciales escritas con una caligrafía firme y elegante, habían resistido mejor el paso del tiempo. Por un instante, Miguel pensó en tirarlo, en seguir con su trabajo. Pero algo en la solemnidad de aquel hallazgo, en la improbable supervivencia de ese pedazo de papel, le hizo cambiar de opinión. Se lo guardó en el bolsillo de su mono de trabajo. 18 años antes, 15 de noviembre de 1993. La lluvia en Valdeverde no caía, se desplomaba. Era una cortina de agua densa y fría que borraba los contornos del paisaje y convertía los caminos de tierra en arroyos de barro. En la casa de los Moreno, Javier, el cartero del pueblo, se preparaba para su ruta. A sus 42 años, era un hombre robusto, de sonrisa fácil y mirada honesta, una de esas personas que parecen el pilar de una comunidad. Conocía a todos por su nombre, sabía sus historias, y a menudo era portador no solo de cartas, sino también de buenas noticias y palabras de aliento. Aquella mañana, sin embargo, su semblante era ligeramente distinto, ensombrecido por una preocupación que no compartió con nadie. Su rutina era un ritual sagrado. Se ajustó el impermeable amarillo, comprobó que las sacas de cuero estuvieran bien cerradas para proteger la correspondencia, y besó a su mujer en la frente. Luego se arrodilló para abrazar a su hija Elena, una niña de 10 años, que lo miraba con adoración. «Pórtate bien, mi niña. Papá volverá para la cena», le dijo, alborotándole el pelo. Fue una despedida como cualquier otra, un gesto repetido cientos de veces. Nadie en esa casa, ni siquiera él mismo, podía imaginar que esas serían las últimas palabras que su familia escucharía de su boca. La normalidad de aquel momento se convertiría, con el paso de las horas, en el inicio de una pesadilla interminable. Dentro de su saca, entre facturas, postales y cartas de familiares lejanos, Javier llevaba un sobre que pesaba más que todos los demás juntos. Era una carta que él mismo había escrito la noche anterior, con el pulso firme pero el corazón acelerado. No llevaba un sello corriente, era una denuncia formal, un documento que detallaba actividades ilícitas que había descubierto en su lugar de trabajo. Implicaba a un compañero, Ricardo Vargas, y hablaba de contrabando.
Era un paso arriesgado, un acto de conciencia que había meditado durante semanas. Sabía que al depositar esa carta en el buzón central de la oficina provincial, desataría una tormenta. No sabía que esa tormenta se lo llevaría a él primero. Javier Moreno nunca regresó a casa esa noche. Su furgoneta de reparto fue encontrada al día siguiente en una pista forestal, con las puertas abiertas y las llaves en el contacto. Las sacas de correo estaban vacías, esparcidas por el suelo embarrado. La Guardia Civil inició una búsqueda que duró semanas, pero no encontró rastro alguno de él. Tras un año de investigaciones infructuosas, el caso fue archivado con una conclusión tan simple como devastadora para su familia. Abandono de hogar. El pueblo, al principio conmocionado, terminó por aceptar la versión oficial. La vida siguió, y la ausencia de Javier Moreno se convirtió en una historia triste que se contaba en voz baja, un fantasma más en la memoria colectiva de Valdeverde. De vuelta en el calor de julio de 2011, Miguel, el obrero, terminó su jornada. Mientras se lavaba las manos sintió el tacto del sobre en su bolsillo. Lo sacó y lo observó bajo la luz del atardecer. No podía saber que lo que sostenía no era solo una carta perdida, era el testamento de un hombre desaparecido. Era la pieza que no encajaba, la voz que se había negado a ser silenciada por la tierra, el óxido y el tiempo. En sus manos, sin ser consciente de ello, tenía la llave para reabrir una herida que Valdeverde creía cerrada para siempre. Estaba a punto de entregar un grito de auxilio que había tardado 18 años en encontrar un destinatario. El teléfono sonó en su despacho de abogados en A Coruña con la estridencia de una alarma de incendios. Elena Moreno, a sus 28 años, estaba revisando los últimos detalles de un contrato de fusión empresarial, un mundo de cifras y cláusulas que había construido a su alrededor como una fortaleza para mantener a raya los fantasmas del pasado. Al otro lado de la línea, una voz formal y desconocida se presentó como la sargento Laura Jiménez, del puesto de la Guardia Civil de Valdeverde. El nombre del pueblo fue como una descarga eléctrica, un lugar que ella había relegado a los confines de su memoria. La sargento habló con una calma profesional que contrastaba violentamente con el caos que sus palabras estaban a punto de desatar en el interior de Elena. Mencionó un hallazgo rutinario durante unas obras, un viejo buzón de correos y, finalmente, la palabra que lo cambió todo, una carta. La incredulidad fue la primera muralla que se levantó. Durante 18 años, el nombre de su padre, Javier Moreno, había sido sinónimo de un silencio doloroso, de una ausencia que se había convertido en una cicatriz invisible pero siempre presente. La versión oficial, abandono de hogar, era una losa que había aplastado a su familia, una mancha en el recuerdo de un hombre que ella recordaba como el pilar de su mundo. Ahora, una desconocida le hablaba de una carta escrita por él, encontrada por puro azar. La mente de Elena, entrenada para la lógica y la evidencia, se resistía. Le parecía una broma cruel, un eco imposible de un tiempo que ya no existía. Pero la sargento Jiménez continuó, su voz firme y llena de una convicción que empezó a derribar las defensas de Elena, una por una, con cada detalle que le ofrecía. Físicamente, la reacción fue casi imperceptible para un observador externo, pero devastadora por dentro. El bolígrafo de lujo que sostenía, se deslizó de entre sus dedos y cayó sobre los documentos, manchando de tinta una cláusula perfectamente redactada. Un temblor incontrolable se apoderó de su mano, extendiéndose por su brazo como una corriente helada. El bullicio de la ciudad, que entraba por la ventana de su oficina en el 10º piso, se desvaneció hasta convertirse en un zumbido sordo y lejano. De repente ya no estaba en su despacho aséptico y moderno. Estaba de vuelta en la cocina de su casa de Valdeverde, con el olor a café recién hecho y el sonido de la lluvia torrencial golpeando los cristales, viendo a su padre ajustarse el impermeable amarillo por última vez. La abogada se disolvió, y en su lugar apareció la niña de 10 años que nunca dejó de esperar. La sargento le explicó que la carta estaba dañada, que la humedad había hecho estragos en el papel y la tinta, pero que algunos fragmentos eran legibles. Mencionó la caligrafía, inconfundiblemente la de su padre. Cada palabra de la agente era un martillazo contra el frágil equilibrio que Elena había tardado casi 2 décadas en construir. La esperanza, un sentimiento que había desterrado por considerarlo demasiado peligroso, comenzó a filtrarse por las grietas de su coraza. Era una esperanza terrible, mezclada con un miedo atroz.
la esperanza de limpiar el nombre de su padre, de entender por qué se fue. Y el miedo a descubrir una verdad que podría ser mucho más oscura y dolorosa que la mentira con la que había aprendido a vivir. Se aferró al borde de su escritorio de caoba, sintiendo el frío de la madera contra sus nudillos blancos. «Tiene que venir, señorita Moreno. Creemos que esta carta podría cambiarlo todo», concluyó la sargento Jiménez. No era una orden, pero para Elena sonó como el llamado más ineludible de su vida. El resto de la conversación fue una neblina. Colgó el teléfono y se quedó mirando el horizonte de la ciudad. Los edificios grises recortados contra un cielo igualmente gris. Valdeverde. Volver a aquel lugar era enfrentarse a todo de lo que había huido. Las miradas de compasión, los susurros a sus espaldas, las caras de los vecinos que un día eran amigos, y al siguiente extraños que no sabían qué decirle. Pero ahora tenía una razón, un propósito. La carta no era solo un trozo de papel viejo y manchado, era la voz de su padre, un grito de auxilio que había tardado 18 años en ser escuchado. Su decisión fue instantánea, visceral. Canceló sus reuniones, delegó sus casos urgentes, y comunicó a su socio que necesitaba ausentarse por un asunto familiar ineludible. No dio más explicaciones. ¿Cómo podría explicar que iba a perseguir un fantasma, guiada por un eco de tinta y papel? En su apartamento, mientras metía ropa en una maleta de forma automática, su mente era un torbellino de preguntas que se agolpaban sin respuesta. ¿A quién iba dirigida la carta? ¿Qué denuncia contenía? ¿Por qué nunca llegó a su destino? Cada interrogante abría una nueva puerta a un laberinto de posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Se dio cuenta de que no solo estaba haciendo una maleta para un viaje físico, sino que también estaba desempacando un dolor que había mantenido cuidadosamente sellado durante la mayor parte de su vida. El viaje en coche desde A Coruña hasta el interior de Galicia fue una transición brutal. El paisaje urbano, con su ritmo frenético y su anonimato protector, fue cediendo paso a carreteras secundarias flanqueadas por bosques de eucaliptos y aldeas de piedra oscura, húmeda por la lluvia intermitente. Cada kilómetro la acercaba más al epicentro de su trauma, el verde intenso del campo gallego, que para un turista sería un paraíso, para ella era el color de la pérdida. Recordó los viajes en coche con su padre, él cantando canciones populares mientras ella miraba por la ventanilla, sintiéndose la niña más segura del mundo. Ahora, el silencio en el habitáculo era denso, pesado, ocupado únicamente por el sonido monótono del motor, y el latido acelerado de su propio corazón. Al llegar a los límites de Valdeverde, sintió una opresión en el pecho. El cartel de bienvenida oxidado y cubierto de musgo, parecía una advertencia. Las casas de piedra, las mismas que recordaba, la observaban con sus ventanas como ojos vacíos. Todo parecía igual, congelado en el tiempo, pero a la vez todo era diferente, porque ella ya no era la misma. La fortaleza que había construido se desmoronaba con cada curva del camino. Ya no era la abogada Elena Moreno, una profesional de éxito. Era, simplemente, la hija de Javier, el cartero que desapareció. Una identidad que el pueblo le había impuesto y de la que nunca había logrado escapar del todo. Aparcó frente al pequeño cuartel de la Guardia Civil, respiró hondo y se preparó para cruzar el umbral hacia su pasado. Dentro, la sargento Laura Jiménez la esperaba. Era una mujer joven, de mirada directa y decidida, muy diferente de los agentes grises y cansados que recordaba de la investigación original. Sobre su mesa, dentro de una bolsa de plástico para preservar pruebas, estaba el sobre. Era más pequeño de lo que había imaginado, frágil, amarillento, casi etéreo. Verlo fue como ver un fragmento del alma de su padre. La sargento le explicó los procedimientos, el análisis forense que se llevaría a cabo en el laboratorio de criminalística. Elena escuchaba, asentía, pero sus ojos no se apartaban de aquel pedazo de papel. Era la prueba tangible de que su padre no los había abandonado. Algo le había pasado. Y ella, después de tantos años de silencio forzado, estaba a punto de descubrir el qué. La promesa implícita de la historia se cernía en el aire de aquella pequeña oficina. La verdad, por fin, parecía estar al alcance de su mano. La sargento Jiménez le entregó una copia de las primeras fotografías del contenido, donde se podían intuir palabras sueltas entre las manchas de humedad. Denuncia, Ricardo Vargas, contrabando, nombres y conceptos que no significaban nada y todo al mismo tiempo. Elena sintió un vértigo, la sensación de estar al borde de un precipicio.
Durante 18 años, la pregunta había sido, ¿dónde está? Ahora, la pregunta se transformaba en algo mucho más peligroso. ¿Qué le hicieron? Sabía que el camino que estaba a punto de emprender sería doloroso, que removería heridas no solo suyas, sino de toda una comunidad que había elegido olvidar. Pero no había vuelta atrás. Pero eso era solo el comienzo de lo que estaba por venir. La revelación contenida en ese sobre estaba a punto de sacudir los cimientos de Valdeverde y destapar una verdad que algunos habían enterrado con mucho cuidado. Si te intriga este misterio y quieres acompañar a Elena en su búsqueda de justicia, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de esta increíble historia. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y ahora, piensa por un momento. ¿Qué harías en una situación así? ¿Tú crees que soportarías descubrir que toda tu vida se ha basado en una mentira? La determinación de Elena estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más brutal imaginable. Valdeverde, en el otoño de 1993, era un microcosmos de la Galicia rural, un lugar donde los secretos se guardaban con la misma tenacidad con la que el musgo se aferraba a las piedras de las casas. La vida transcurría a un ritmo lento, marcado por las estaciones y las campanas de la iglesia. En el centro de este tejido social estaba Javier Moreno. No era solo el cartero, era una institución. Con su furgoneta amarilla, representaba el nexo diario con el mundo exterior, un portador de noticias, facturas, y a veces de consuelo. Su sonrisa era tan familiar como el pan recién hecho y su palabra era un aval. Conocía cada atajo, cada perro que ladraba a su paso, y cada historia familiar que se escondía detrás de las puertas que visitaba. Era un hombre íntegro, un pilar sobre el que la confianza de la comunidad descansaba sin saberlo. En el número 7 de la calle del Hórreo, la vida de la familia Moreno era un refugio de calidez contra la humedad persistente del exterior. La casa olía a madera, a café y al guiso que la mujer de Javier, Isabel, preparaba con esmero. Su matrimonio era una alianza de afecto y respeto mutuo, un equipo que enfrentaba las pequeñas batallas de la vida con una unidad inquebrantable. Su hija, Elena, una niña de 10 años con los ojos curiosos de su padre, vivía en la seguridad que solo un hogar feliz puede proporcionar. Para ella, su padre era un héroe cotidiano, el hombre que conocía todos los caminos del mundo y que siempre, sin falta, regresaba a casa al final del día con una historia que contar y un beso para su frente. Era una normalidad tan perfecta que parecía indestructible. Sin embargo, bajo esa superficie de tranquilidad, Javier llevaba semanas lidiando con una inquietud creciente. En la oficina de correos, un lugar que siempre había considerado una extensión de su hogar, había comenzado a notar irregularidades. Paquetes que no se registraban correctamente, movimientos extraños de su compañero, Ricardo Vargas, fuera de sus rutas asignadas, y conversaciones en voz baja que se silenciaban bruscamente cuando él se acercaba. Vargas era un hombre reservado, de pocas palabras, pero Javier, con su instinto afilado por años de observar a la gente, percibió una corriente subterránea de engaño. Lo que empezó como una sospecha vaga se fue solidificando en una certeza alarmante. Algo ilícito estaba ocurriendo, y el servicio postal estaba siendo utilizado como tapadera. La noche del 14 de noviembre, mientras la lluvia comenzaba a azotar los cristales de la cocina, Javier tomó una decisión. Se sentó a la mesa, bajo la luz amarillenta de la lámpara, y con su caligrafía clara y firme, redactó una carta. No era una simple queja, era una denuncia formal y detallada, dirigida al inspector jefe provincial. En ella, exponía sus sospechas sobre una posible red de contrabando, señalando directamente a Ricardo Vargas como el principal implicado. Sabía que aquel acto de conciencia era arriesgado, que removería las aguas estancadas del pueblo y le crearía enemigos. Pero su integridad no le permitía mirar hacia otro lado. Dobló el papel, lo metió en un sobre y sintió el peso de la verdad que estaba a punto de desatar. A la mañana siguiente, el 15 de noviembre de 1993, Valdeverde amaneció ahogado bajo una cortina de agua. El mundo parecía haberse vuelto gris y líquido. Javier se despidió de su familia con la misma rutina de siempre. El beso a Isabel, el abrazo a Elena, la promesa que se convertiría en una herida abierta. «Pórtate bien, mi niña. Papá volverá para la cena». Se ajustó su impermeable amarillo,
un punto de color brillante en la penumbra del día, y salió hacia la furgoneta. En su saca de cuero, junto a las cartas de los vecinos, llevaba su propia carta, la más importante que jamás había transportado. Su plan era simple: depositarla en el buzón de la oficina central en la capital de la provincia al final de su ruta, asegurándose de que llegara a las manos correctas sin ser interceptada. La tarde cayó y Javier no regresó. La primera señal de alarma fue la cena enfriándose en la mesa. Isabel comenzó una ronda de llamadas telefónicas, cada una más desesperada que la anterior. Nadie lo había visto desde mediodía. A la mañana siguiente, la Guardia Civil encontró su furgoneta de reparto en una pista forestal remota, un lugar que no formaba parte de su itinerario habitual. Las puertas estaban abiertas de par en par, las llaves puestas en el contacto y las sacas de correo vacías, su contenido esparcido por el barro como si un animal salvaje las hubiera destrozado. No había señales de violencia, ni rastro de Javier. Era como si la tierra, empapada por la lluvia incesante, se lo hubiera tragado sin dejar huella. La investigación que siguió fue superficial, casi apática. La Guardia Civil de la época, acostumbrada a disputas de lindes y pequeños hurtos, se vio superada por un caso sin cuerpo y sin pistas claras. La teoría del abandono de hogar ganó fuerza rápidamente. Era la explicación más sencilla, la que no requería complicar la vida tranquila del pueblo. Se habló de deudas, de una vida secreta, de un hombre que simplemente se había cansado de su rutina. En un año, el caso fue archivado. Para las autoridades, Javier Moreno era un capítulo cerrado. Para su familia, fue el comienzo de una condena. La ausencia se convirtió en una mancha, y el dolor de la pérdida se vio agravado por la vergüenza de un abandono que ellos sabían que era una mentira. El veredicto oficial envenenó la memoria de Javier y destrozó a su familia. Isabel se marchitó, consumida por un dolor silencioso y por las miradas de compasión y juicio de sus vecinos. Elena tuvo que madurar de golpe, aprendiendo a vivir con el fantasma de un padre que, según el mundo, los había repudiado. El hogar feliz se transformó en un mausoleo de recuerdos, donde el nombre de Javier apenas se pronunciaba. Fue esta herida, esta profunda injusticia, lo que impulsó a Elena a marcharse de Valdeverde en cuanto pudo, buscando en la lógica implacable de las leyes en la ciudad, un refugio contra la ambigüedad y el dolor de un misterio que nadie excepto ella parecía interesado en resolver. Había construido una nueva vida sobre los cimientos de ese trauma, sin sospechar que un buzón oxidado estaba a punto de demolerlo todo. En la Valdeverde de 1993, Ricardo Vargas era la antítesis de Javier Moreno. Mientras Javier era luz, conversación y comunidad, Ricardo era una sombra discreta, un hombre que se movía por los márgenes de la vida del pueblo sin hacer ruido. Colega de Javier en la oficina de correos, su relación era puramente profesional, marcada por una cordialidad superficial, que ocultaba una corriente subterránea de resentimiento por parte de Ricardo. Veía la popularidad y el respeto que Javier generaba sin esfuerzo como un reproche a su propia existencia gris y anónima. Nadie sospechaba que detrás de su fachada de hombre apacible y trabajador, se escondía una ambición fría y una capacidad para la crueldad que aguardaba el momento oportuno para manifestarse. Era el vecino perfecto, el colega silencioso, el asesino que nadie vio venir. La red de contrabando que operaba desde la oficina de correos, no era una organización criminal sofisticada, sino algo mucho más arraigado y peligroso, un negocio familiar, casi una tradición local. Utilizaban la fiabilidad del servicio postal como un escudo perfecto. Pequeños paquetes con sellos oficiales y remitentes falsos contenían no solo tabaco de contrabando procedente de Portugal, sino también pequeñas obras de arte y antigüedades robadas en iglesias y pazos abandonados de la región. Ricardo Vargas no era el cerebro, pero sí una pieza fundamental, el engranaje que garantizaba que la mercancía se moviera sin ser detectada. Era un sistema basado en la confianza corrupta, y en el pacto de silencio de un puñado de hombres que habían encontrado en el servicio público la tapadera ideal para sus actividades ilícitas. Javier no descubrió la trama de un día para otro, fue una acumulación de detalles discordantes que su mente metódica no podía ignorar. Un paquete destinado a una casa en ruinas que pesaba demasiado. La furgoneta de Ricardo vista en una pista forestal a kilómetros de su ruta asignada. El nerviosismo de su compañero al gestionar ciertos envíos certificados. Al principio, lo atribuyó a errores, a casualidades. Pero las piezas del puzzle comenzaron a encajar, formando una imagen inquietante.
Su integridad, forjada a lo largo de una vida de rectitud, le impedía mirar hacia otro lado. Empezó a tomar notas en una pequeña libreta, registrando fechas, matrículas y números de seguimiento, sin ser consciente de que cada apunte era un paso más hacia su propia sentencia de muerte. La investigación original de 1993 fue un reflejo perfecto de la apatía y la complicidad tácita del pueblo. El sargento de la Guardia Civil de la época era un hombre local, a punto de jubilarse, más interesado en mantener la paz social que en desenterrar verdades incómodas. Conocía a las familias implicadas, compartía vino con ellos en el bar del pueblo, y no tenía ningún interés en perturbar el frágil equilibrio de Valdeverde. La desaparición de Javier Moreno era un problema, una anomalía que resolvió de la forma más sencilla posible, atribuyéndola a un acto voluntario. La teoría del abandono de hogar fue un bálsamo para la conciencia colectiva, una mentira cómoda que permitió a todos, desde las autoridades hasta los vecinos, seguir con sus vidas sin hacer demasiadas preguntas. El silencio que se cernió sobre Valdeverde tras la desaparición de Javier fue denso y pesado. No fue una conspiración activa sino un acuerdo tácito de olvido. Muchos sospechaban que la versión oficial no era cierta. Habían oído rumores, habían visto cosas que no encajaban, pero el miedo a las represalias y el instinto de no involucrarse en los asuntos de los demás fueron más fuertes. El pueblo eligió colectivamente mirar hacia otro lado. Hablar de Javier Moreno se convirtió en un tabú. Su nombre solo se pronunciaba en susurros, como una vieja leyenda triste. Esta amnesia autoimpuesta fue el caldo de cultivo perfecto para que un asesino pudiera vivir durante 18 años como un ciudadano respetado, protegido por el miedo y la indiferencia de sus vecinos. El buzón de correos donde se encontró la carta era en sí mismo un personaje silencioso en esta tragedia. Estaba situado en una encrucijada olvidada, una ruta que Javier solo cubría una vez por semana para dar servicio a un par de granjas aisladas. Probablemente, eligió aquel lugar para depositar su denuncia por su aislamiento, creyendo que sería el punto más seguro para enviar su verdad sin que fuera interceptada por Ricardo en la oficina local. Fue un acto de precaución que se convirtió en una ironía cruel. El buzón destinado a ser un conducto de comunicación se transformó en una tumba de acero para su último mensaje, un guardián oxidado que custodió el secreto durante casi 2 décadas, esperando pacientemente a que alguien viniera a liberarlo. Para la Elena de 10 años su padre era el centro de su universo, no solo era el hombre que volvía a casa cada noche, sino también su conexión con el mundo. Recordaba perfectamente sentarse en sus rodillas mientras él le enseñaba a descifrar los sellos de países lejanos en las postales que llegaban a la oficina. Él le contaba historias de esos lugares, inventando aventuras sobre los remitentes y los destinatarios. Esa imagen de su padre como un narrador de historias, un hombre bueno y lleno de vida, chocaba violentamente con la figura del fugitivo que las autoridades y el pueblo habían pintado. Fue esa disonancia, ese recuerdo puro e inquebrantable de su amor y su integridad, lo que alimentó su negativa a aceptar la mentira, convirtiéndose en el motor de su futura búsqueda de justicia. En los años que siguieron, Isabel, la mujer de Javier, se convirtió en la víctima viva de la tragedia. El dolor de la ausencia se vio magnificado por el estigma del abandono. Dejó de ser Isabel, la mujer del cartero, para convertirse en la mujer a la que su marido abandonó. Soportó las miradas de lástima, los susurros cargados de juicio y un aislamiento social que la fue consumiendo lentamente. Su casa, antes un hogar lleno de risas, se transformó en un santuario silencioso dedicado a un hombre cuya memoria había sido profanada. Fue este sufrimiento mudo y constante, presenciado por una joven Elena, lo que forjó en la niña una determinación de hierro. Algún día, de alguna manera, limpiaría el nombre de su padre y devolvería la dignidad que le habían arrebatado a su familia. La sargento Laura Jiménez colocó la bolsa de plástico que contenía el sobre en el centro de su escritorio de metal. El papel amarillento, casi traslúcido por la humedad, parecía un organismo frágil a punto de desintegrarse. Elena Moreno lo observaba fijamente, como si su mirada pudiera traspasar el plástico y descifrar las manchas de tinta azulada que se intuían en la superficie. Jiménez le explicó con una calma profesional que la carta había sido enviada al Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en A Coruña. Allí, los especialistas intentarían lo imposible: resucitar las palabras que el agua y el tiempo se habían esforzado en borrar durante 18 años. Para Elena,
Cada segundo de espera era una tortura. Aquel pedazo de papel no era una simple prueba, era el último aliento de su padre, un testamento sellado en una tumba de óxido, y ella necesitaba desesperadamente escuchar lo que tenía que decir. 3 días después, el teléfono de la oficina de la sargento sonó con una estridencia que cortó el aire denso de la mañana. Al otro lado de la línea, un técnico del laboratorio de criminalística hablaba con la jerga precisa de la ciencia forense. Jiménez escuchaba atentamente, su bolígrafo volando sobre un bloc de notas. El técnico describió el proceso. Habían utilizado un sistema de imagen multiespectral, aplicando diferentes longitudes de onda de luz para excitar los restos de la tinta, haciéndolos visibles al ojo digital. A pesar de que el papel estaba muy degradado y la celulosa descompuesta en varias secciones, el análisis de los componentes químicos de la tinta había permitido diferenciarla del moho y las manchas de óxido. El resultado, explicó el técnico, era fragmentario pero inequívoco. Habían recuperado palabras, habían recuperado frases clave. La ciencia había logrado abrir una ventana aquella mañana lluviosa de 1993. Elena había convertido el cuartel en su segundo hogar, esperando noticias con una ansiedad que apenas lograba disimular. Cuando Jiménez colgó el teléfono, su rostro era una máscara de profesionalidad, pero sus ojos delataban la importancia del hallazgo. La sargento imprimió el informe preliminar que acababa de recibir por correo electrónico y deslizó la hoja sobre la mesa hacia Elena. No eran más que unas pocas líneas de texto reconstruido digitalmente, flotando en la página como restos de un naufragio. Elena acercó la hoja, y un temblor recorrió sus manos. Reconoció al instante la caligrafía, los trazos enérgicos y redondeados de su padre, una imagen grabada a fuego en su memoria infantil. Verla de nuevo fue como recibir una descarga eléctrica que la conectaba directamente con él, un puente tendido a través de casi 2 décadas de silencio y dolor. El informe destacaba 3 fragmentos recuperados con total certeza. El primero era denuncia formal. Estas 2 palabras por sí solas eran una bomba. Dinamitaban la versión oficial del abandono de hogar, que había envenenado la memoria de su padre y la vida de su familia. Él no estaba huyendo, estaba denunciando. La segunda revelación era un nombre propio, Ricardo Vargas. El nombre resonó en la mente de Elena, trayendo consigo la imagen borrosa de un hombre callado y discreto, el compañero de trabajo de su padre que siempre parecía estar en un segundo plano. La tercera pieza del puzzle era una palabra que no encajaba en la tranquila vida de Valdeverde: contrabando. De repente la desaparición de Javier Moreno dejaba de ser un drama familiar para convertirse en el posible epílogo de una trama criminal. El nombre de Ricardo Vargas golpeó a Elena con la fuerza de una traición retroactiva. Los recuerdos, antes nebulosos, ahora adquirían una nitidez dolorosa y siniestra. Recordó a Vargas en el funeral simbólico que se celebró un año después de la desaparición, ofreciendo sus condolencias a su madre con una expresión de falsa compasión. Recordó haberlo visto en el bar del pueblo años más tarde, convertido en un jubilado respetable, saludando con una inclinación de cabeza. Aquel hombre, cuya presencia había sido una constante discreta en la periferia de su tragedia, ahora emergía como una figura central y amenazante. La idea de que él pudiera estar implicado en la desaparición de su padre era un veneno que se extendía rápidamente por sus venas, transformando el dolor sordo de la ausencia en una rabia afilada y concentrada. El misterio abstracto de su infancia acababa de adquirir un rostro. Con el informe del laboratorio en la mano, la sargento Jiménez actuó con una celeridad implacable. Se puso en contacto con el juez de instrucción y solicitó la reapertura oficial del caso de Javier Moreno, reclasificándolo de persona desaparecida a investigación por posible homicidio y ocultación de cadáver. Le explicó a Elena que la carta era un indicio de un valor incalculable, el punto de partida que la investigación de 1993 nunca tuvo. Situaba a Ricardo Vargas como el principal sospechoso y proporcionaba un móvil plausible: silenciar a un testigo que estaba a punto de destapar una red de contrabando. Sin embargo, también la advirtió de la dificultad que tenían por delante. Necesitaban pruebas más sólidas para poder acusar a un hombre que había vivido una vida intachable durante los últimos 18 años. El siguiente paso era inevitable: Ricardo Vargas sería citado a declarar. Una nueva energía se apoderó de Elena. La abogada que había mantenido a raya a la niña herida durante tantos años tomó el control. El dolor seguía ahí,
una brasa incandescente en su pecho, pero ahora estaba canalizado hacia un objetivo claro, la justicia. Ya no se sentía una víctima a la deriva, sino una participante activa en la resolución del crimen que había destrozado su vida. Analizó el informe forense con la misma meticulosidad con la que estudiaba un contrato, buscando fisuras, implicaciones, posibles líneas de investigación. Se dio cuenta de que su conocimiento de la ley y su conexión personal con el caso le otorgaban un papel único. Miró a la sargento Jiménez y vio en ella a una aliada. Juntas, una impulsada por el deber y la otra por el amor, iban a desenterrar una verdad que Valdeverde había preferido mantener sepultada. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a descender sobre los tejados de piedra de Valdeverde, una patrulla de la Guardia Civil se detuvo sin estridencias frente a una casa con un jardín impecablemente cuidado. Ricardo Vargas, un hombre de 60 años de aspecto apacible, estaba podando sus rosales con una parsimonia que hablaba de una vida tranquila y ordenada. Levantó la vista, mostrando una leve sorpresa al ver a los dos agentes acercarse. Con una cortesía exquisita, le informaron de que la sargento Jiménez deseaba hablar con él en el cuartel. Vargas asintió, dejó sus herramientas de jardinería a un lado y los acompañó sin oponer resistencia. Su rostro no revelaba ninguna emoción. Pero mientras caminaba hacia el coche patrulla, una pregunta flotaba en el aire. ¿Era esa la calma de un hombre inocente, o la fachada de un asesino que había tenido 18 años para perfeccionar su mentira? Lo que encontraron a continuación cambiaría todo. La investigación estaba a punto de dar un giro que nadie, ni siquiera la propia Elena, podría haber imaginado. Si quieres saber qué ocurrió en ese primer interrogatorio, y cómo un viejo recuerdo puede convertirse en la llave que abre la puerta a la verdad, no te muevas. Ayúdanos a seguir contando historias como esta. Suscríbete, comparte este vídeo, y cuéntanos qué crees que esconde Ricardo Vargas. La tensión en Valdeverde estaba a punto de volverse insoportable. La sala de interrogatorios del cuartel era una caja de hormigón pintada de un blanco aséptico que absorbía la luz y el sonido. Ricardo Vargas se sentó en la silla de metal con una calma desconcertante, sus manos de jubilado, acostumbradas a la tierra de su jardín, descansando sobre la mesa. No parecía un sospechoso, sino un vecino que había acudido a ayudar con un trámite burocrático. A sus 60 años, su rostro surcado de arrugas amables y su pelo cano y bien peinado proyectaban una imagen de respetabilidad. Elena lo observaba desde detrás del falso espejo, sintiendo cómo el aire se volvía denso, casi irrespirable. Cada latido de su corazón era un martillazo contra sus costillas. Aquel hombre de apariencia inofensiva era ahora el centro de su universo, el depositario de una verdad que llevaba 18 años pudriéndose en la oscuridad. La sargento Jiménez inició el interrogatorio con una formalidad gélida, deslizando sobre la mesa una fotografía de alta resolución de la carta recuperada. Señor Vargas, ¿reconoce esta caligrafía? Ricardo se inclinó, ajustándose unas gafas que sacó del bolsillo de su camisa. Entornó los ojos, y tras una pausa calculada, asintió lentamente. Claro, dijo con una voz suave, teñida de una falsa melancolía. Es la letra de Javier. Pobre hombre. Tenía una forma muy particular de escribir. Su actuación era impecable. No había un atisbo de nerviosismo, solo la tristeza de un antiguo compañero que recordaba a un amigo perdido. Negó categóricamente tener conocimiento de ninguna denuncia. Javier y yo teníamos nuestras diferencias, rivalidades tontas del trabajo nada más. A veces se obsesionaba con las cosas, veía fantasmas donde no los había. Detrás del cristal, Elena apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La calma de Vargas era un insulto, una profanación de la memoria de su padre. Un recuerdo vívido la asaltó, tan nítido que pareció superponerse a la escena que estaba presenciando. Tenía 11 años. Era en el funeral simbólico que se celebró un año después de la desaparición. Ricardo Vargas se había acercado a ella y a su madre, les había puesto una mano en el hombro y había dicho con la misma voz suave y compasiva: Javier era un buen hombre. Es una pena que decidiera dejarnos así. Aquellas palabras, que en su momento fueron un torpe consuelo, ahora resonaban en su mente como la confesión de un asesino, una burla cruel pronunciada por el mismo hombre que probablemente le había arrebatado a su padre. La náusea subió por su garganta, un veneno helado de rabia e impotencia.
Jiménez, impasible ante la estudiada interpretación de Vargas, continuó presionando. Contrabando, señor Vargas. La carta menciona esa palabra. ¿Qué tipo de actividades ilícitas podría haber en la oficina de correos de Valdeverde en 1993? Ricardo soltó una risa seca, como si la pregunta fuera el mayor de los absurdos. Sargento, por favor. Éramos 2 carteros en un pueblo perdido. ¿Qué contrabando íbamos a hacer? Cartas de amor. Javier se referiría, supongo, a que a veces yo traía unas cajas de tabaco de Portugal para los amigos del bar. Algo sin importancia que él, en su afán por ser el empleado del mes, magnificó hasta convertirlo en un asunto de Estado. Su coartada era brillante en su simplicidad. Reducía una acusación grave a una anécdota trivial, a una rencilla laboral, una explicación tan mundana que resultaba casi imposible de rebatir casi 2 décadas después. El interrogatorio se extendió durante casi 2 horas, pero Vargas no se desvió ni un milímetro de su versión. Respondió a cada pregunta con la misma paciencia y la misma mezcla de tristeza y condescendencia. Sin pruebas que contradijeran su testimonio, la sargento Jiménez no tuvo más remedio que dejarlo marchar. Elena vio cómo se levantaba. Agradecía a la sargento su tiempo y salía del cuartel, caminando con la parsimonia de un hombre inocente que regresa a su vida tranquila. La puerta se cerró tras él, y un silencio pesado cayó sobre la oficina. La esperanza que había sentido Elena en los últimos días se desinfló, dejando un vacío helado. Por un momento aterrador, sintió que la verdad se le escapaba de nuevo entre los dedos, que el muro de silencio que había protegido al asesino de su padre durante 18 años era, después de todo, indestructible. De vuelta en su despacho, la sargento Jiménez no se dejó arrastrar por el desánimo. Su tenacidad era un fuego lento pero constante. Desplegó sobre su mesa un viejo mapa de Valdeverde, y la lista de testigos que habían sido interrogados en 1993. Un mentiroso construye una historia, pero no puede controlar los recuerdos de los demás, dijo, más para sí misma que para Elena. La gente de entonces no sabía qué buscar. Nosotros sí, vamos a volver a hablar con todos, uno por uno. Fue una decisión que lo cambió todo. No se trataba de buscar nuevas pistas, sino de reexaminar las antiguas bajo una nueva luz, la luz que proyectaba la carta de Javier Moreno. Empezaron por las personas que vivían en las inmediaciones de la carretera secundaria donde se encontraba el buzón oxidado, una zona rural y poco transitada. La tercera casa que visitaron fue la de Carmiña, una mujer de 80 años cuya memoria para los detalles del pasado era tan afilada como su mirada. En 1993, su testimonio sobre el tráfico de aquel día se consideró irrelevante y fue apenas anotado. Ahora sentada en su cocina con olor a leña, escuchada con una atención que nunca antes le habían prestado, su mente viajó a aquella tarde lluviosa. Recordó el ruido del motor de un coche que no era el habitual. No era la furgoneta amarilla de Javier, afirmó con una seguridad absoluta. Era el coche de Ricardo, el otro cartero, un Seat oscuro, lo vi perfectamente desde la ventana. La revelación flotó en el aire, cargada de un peso inmenso. Ricardo Vargas había mentido. Aquel lugar sí formaba parte de su historia, aunque no de su ruta de reparto oficial. Entonces Carmiña añadió el detalle que hizo que la sangre de Elena se helara en las venas. Me pareció raro lo que hacía, continuó la anciana, sus ojos perdiéndose en el recuerdo. No se bajó del coche para echar una carta. Se inclinó desde la ventanilla del conductor, a pesar de la lluvia, y con un espejito de mano, de esos que llevan las mujeres en el bolso, miraba dentro de la ranura del buzón. Estuvo así un rato, como buscando algo, cuando se dio cuenta de que yo lo estaba mirando desde la ventana, arrancó, y se fue a toda prisa. La imagen era devastadora y clara como el cristal. Ricardo Vargas no estaba en aquel buzón para enviar nada, estaba allí para interceptar algo. Estaba buscando la carta de Javier, la denuncia que lo exponía. Y su presencia allí, esa misma tarde, lo situaba en el epicentro del día en que Javier Moreno desapareció para siempre. El testimonio de Carmiña cayó en el silencio del cuartel como una piedra en un estanque. La imagen que describió, la de Ricardo Vargas inclinado desde su coche oscuro, usando un pequeño espejo para espiar el interior de un buzón que no le correspondía,
todo bajo una lluvia torrencial. Era tan específica, tan extraña, que resultaba imposible de inventar. Para la sargento Jiménez, fue la primera grieta real en la muralla de 18 años de mentiras y silencio. Para Elena fue la confirmación visceral de que su padre no solo había sido asesinado sino que había sido cazado. La escena que la anciana pintó con sus palabras no era la de un encuentro casual, sino la de un depredador acechando a su presa, asegurándose de que el último grito de auxilio de la víctima nunca llegara a ser escuchado. El aire en la pequeña oficina se cargó de una electricidad tangible, la que precede a la tormenta. Jiménez no perdió ni un segundo. De vuelta en su despacho, mientras Elena procesaba la brutalidad de la revelación, la sargento comenzó a mover los hilos de la burocracia con una eficiencia implacable. Realizó una consulta urgente a los archivos de la Dirección General de Tráfico. Necesitaba una prueba fáctica que anclara el recuerdo de Carmiña a la realidad. Menos de una hora después, la confirmación llegó por fax, un documento granulado pero oficial. En noviembre de 1993, Ricardo Vargas era el propietario registrado de un SEAT Toledo de color azul oscuro, matrícula C4578BL. El detalle del coche coincidía a la perfección con la descripción de la testigo. Ya no era solo la palabra de una anciana contra la de un jubilado respetado. Era un hecho documentado que colocaba a Vargas en un lugar y un momento que él había negado vehementemente, destrozando su coartada de ignorancia y no implicación. La investigación había dado un salto cualitativo. Ya no se trataba de si Vargas estaba involucrado, sino de cómo y por qué. El detalle del espejo, que a primera vista podía parecer anecdótico, se convirtió en el centro de las especulaciones de Jiménez. No estaba allí para echar una carta, razón, o con acento agudo en voz alta, caminando de un lado a otro de su despacho. Estaba comprobando si Javier ya había depositado la suya, sabía de la existencia de la denuncia, sabía lo que se jugaba. Esto no fue un crimen pasional ni un accidente, fue una ejecución premeditada para silenciar a un testigo. La escala del crimen se expandió de repente. La desaparición de Javier Moreno no fue el resultado de una simple disputa laboral magnificada, como Vargas había intentado hacerles creer, sino el acto final y desesperado para proteger un secreto mucho más grande y peligroso. Para Elena, cada nueva pieza del puzzle era una doble tortura. Por un lado, sentía el alivio de ver cómo la verdad, su verdad, la que había defendido en silencio durante toda su vida, finalmente emergía. Por otro, cada detalle revelaba un nivel de crueldad y premeditación en el asesino de su padre, que superaba su peor pesadilla. Se imaginaba a Ricardo Vargas, ese hombre de aspecto afable, que le había dado el pésame, conduciendo bajo la lluvia, no con la prisa de un hombre que quiere llegar a casa, sino con la fría determinación de un verdugo, que va a asegurarse de que no queden cabos sueltos. La imagen de su padre, solo, enfrentándose a esa traición en una carretera secundaria y solitaria, la perseguía, alimentando su rabia y fortaleciendo su resolución. Ya no solo buscaba justicia, buscaba una retribución por cada uno de los 6.570 días de mentiras que su familia había soportado. Con el testimonio de Carmiña y la prueba del vehículo, la sargento Jiménez tenía motivos suficientes para escalar la investigación a un nuevo nivel. Se centró en la palabra clave de la carta: contrabando. Si la coartada de Vargas sobre unas cuantas cajas de tabaco era una mentira, ¿cuál era la verdad? Jiménez solicitó al juez una orden para acceder a todos los registros financieros de Ricardo Vargas desde 1990 hasta la actualidad. Quería ver si el asesinato de Javier Moreno había tenido alguna repercusión económica en su vida. El dinero no miente, le dijo a Elena, y a menudo grita lo que las personas callan. Era un movimiento audaz, una intrusión profunda en la vida de un hombre que, hasta hacía unos días, era considerado un pilar de la comunidad. La investigación estaba dejando de ser un asunto local para convertirse en un caso con posibles ramificaciones económicas complejas. La atmósfera en Valdeverde comenzó a enrarecerse. La noticia de que la Guardia Civil estaba volviendo a interrogar a los vecinos sobre un caso cerrado hacía casi 2 décadas, se extendió como la pólvora. Las puertas que antes se abrían con curiosidad ahora lo hacían con recelo. Las miradas en la calle se volvían esquivas. Elena sentía el cambio en el aire. El pueblo, que había optado por el olvido como un mecanismo de supervivencia, ahora se sentía amenazado.
La investigación de Jiménez no solo estaba desenterrando a un muerto, sino también los pactos de silencio, las sospechas acalladas y las complicidades tácitas que habían permitido que un asesino viviera entre ellos sin ser molestado. La sargento se dio cuenta de que Vargas no podía haber mantenido un secreto tan grande completamente solo. El miedo de los vecinos sugería que la red de contrabando era más extensa y sus raíces más profundas de lo que la carta insinuaba. La respuesta del banco llegó con una celeridad inesperada. Los extractos bancarios de Ricardo Vargas de los años 1993 y 1994 contaban una historia fascinante. Durante todo el año 93, sus ingresos se correspondían estrictamente con su modesto salario de cartero. Sin embargo, en febrero de 1994, 3 meses después de la desaparición de Javier, una transferencia anónima de 5 millones de pesetas, el equivalente a unos 30.000 euros actuales, apareció en su cuenta de ahorros. No había justificación para ese ingreso, ni herencias, ni premios de lotería, ni ventas de propiedades, era un pago. Un pago sustancial, desproporcionado y sobre todo sospechoso. Era la prueba tangible que vinculaba directamente el silencio de Javier Moreno con un beneficio económico para Ricardo Vargas. El móvil del crimen ya no era una teoría, estaba escrito en cifras, en blanco y negro, en un extracto bancario. Elena, con su formación de abogada, analizó los documentos financieros junto a la sargento. La frialdad de los números le proporcionó una extraña calma, un ancla en medio del torbellino emocional. «Lo tenemos», susurró, más para sí misma que para Jiménez. Testimonio que lo sitúa en el lugar clave, mintiendo sobre su presencia, un móvil económico claro y documentado, y la carta de mi padre, que es el origen de todo. La cadena de pruebas se estaba cerrando, eslabón a eslabón. Podía visualizar la estructura de la acusación en su mente, la narrativa lógica y aplastante que presentaría ante un tribunal. La niña herida que había llegado a Valdeverde buscando respuestas se estaba transformando definitivamente en la abogada que iba a exigir justicia, utilizando las mismas herramientas de la ley que una vez le habían fallado a su familia. La sargento Jiménez, sin embargo, intuía que la historia era aún más grande. 5 millones de pesetas era mucho dinero por silenciar a un testigo que había descubierto un contrabando de tabaco. Tenía que haber algo más. Dejó a un lado la investigación financiera y abrió una nueva línea de pesquisa, una que nadie en 1993 se había molestado en explorar. Se puso en contacto con la Unidad de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, y le solicitó un listado de todos los robos de arte sacro y antigüedades denunciados en la provincia de Lugo y A Coruña, entre 1990 y 1995. La corazonada era arriesgada, pero la magnitud del pago a Vargas sugería un negocio mucho más lucrativo. La oficina de correos de Valdeverde podría haber sido el discreto centro de distribución de una red que saqueaba el patrimonio olvidado de Galicia. La investigación había escalado a un nivel que ni Elena ni Jiménez habían previsto. Ya no se enfrentaban a un simple asesino, sino a la sombra de una posible organización criminal que había operado con impunidad durante años. Esto explicaba el muro de silencio del pueblo. No era solo complicidad, era miedo. Miedo a represalias de gente que todavía podría estar activa, gente que había construido su respetabilidad sobre los cimientos de crímenes olvidados. Jiménez se sentó con Elena y le expuso la nueva dimensión del caso. Esto se ha vuelto peligroso, le advirtió con seriedad. Quienes pagaron a Vargas para que silenciara a tu padre, no querrán que ahora, 18 años después, nosotras le hagamos hablar a él. La búsqueda de la verdad se había convertido en un desafío directo a un poder oculto que había permanecido latente en el corazón de Valdeverde. Armada con el testimonio de Carmiña, la prueba del vehículo y el demoledor informe bancario, la sargento Jiménez levantó el teléfono y llamó al juez de instrucción. Su voz era firme, desprovista de cualquier duda. Expuso la secuencia de pruebas con una claridad jurídica impecable. Ya no estaba pidiendo permiso para interrogar, ni solicitando documentos. Estaba solicitando una orden de registro y excavación para la totalidad de la propiedad de Ricardo Vargas, incluyendo la casa, el jardín y un viejo cobertizo de herramientas al fondo de la finca. El juez, ante la abrumadora solidez de los indicios presentados, no dudó. La orden fue concedida de inmediato. La maquinaria de la justicia,
Lenta pero inexorable se había puesto en marcha. El siguiente paso sería traspasar el umbral de la casa del asesino. Iban a buscar el cuerpo de Javier Moreno. El amanecer del 10 de agosto de 2011 rompió el cielo de Valdeverde con tonalidades grises y anaranjadas, un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. La orden judicial, un simple folio con un sello oficial, se sentía en las manos de la sargento Jiménez como el peso de 18 años de silencio. Elena Moreno esperaba en el asiento del copiloto de un coche camuflado, aparcado a 100 metros de la casa de Ricardo Vargas. No sentía frío. A pesar de la humedad de la mañana, sentía un temblor interno, una vibración que nacía en lo más profundo de su ser. Estaba a punto de cruzar el umbral no solo de la casa del presunto asesino de su padre, sino también de su propia pesadilla. Sabía que lo que encontraran al otro lado, fuera lo que fuese, la cambiaría para siempre. Era el punto de no retorno, el momento en que la esperanza y el terror se daban la mano. A las 6 en punto, con una sincronización casi militar, 2 vehículos de la Guardia Civil y una furgoneta de la unidad forense se detuvieron frente a la casa de Ricardo Vargas. La propiedad, con su jardín de rosales perfectamente podados y su fachada de piedra recién pintada, era la viva imagen de la respetabilidad rural. La brutal irrupción de la justicia en aquel santuario de normalidad fue un choque visual y simbólico. Ricardo Vargas abrió la puerta en pijama, su rostro pasando de la confusión a una palidez cerúlea al ver a la sargento Jiménez mostrándole la orden de registro. Su fachada de anciano apacible se resquebrajó, revelando por un instante el pánico de un hombre cuya mentira, cuidadosamente mantenida durante casi 2 décadas, estaba a punto de ser demolida junto con la tierra de su jardín. El registro del interior de la vivienda fue metódico, casi quirúrgico. Los agentes se movían con una eficiencia silenciosa, abriendo cajones, revisando armarios y examinando cada rincón de una vida aparentemente ordinaria. Sobre la chimenea, una fotografía de un Ricardo más joven sonreía junto a su esposa y sus hijos, una estampa familiar que ahora parecía una burla macabra. No encontraron armas ni documentos comprometedores. La casa estaba limpia, pulcra, como si su dueño hubiera pasado años borrando cualquier vestigio de su pasado oscuro. Elena, a quien se le permitió observar desde el umbral, sintió una oleada de náuseas. Estaba pisando el mismo suelo que el asesino de su padre, respirando su mismo aire, rodeada por la banalidad de un mal que se había disfrazado de cotidianidad con un éxito aterrador. La verdadera esperanza de la sargento Jiménez no estaba entre las paredes de la casa, sino bajo la tierra del jardín. 2 agentes de la unidad canina llegaron con un pastor belga malinois, un perro entrenado específicamente para la detección de restos humanos. El animal, llamado Sombra, comenzó a trabajar con una concentración absoluta, ignorando los olores de la vida cotidiana y buscando únicamente el eco químico de la muerte. Recorrió el césped, los parterres de flores y el pequeño huerto. Elena contenía la respiración con cada movimiento del perro. Cada olfateo, cada cambio de dirección, era una tortura. El tiempo se ralentizó, estirándose en una espera agónica. El destino de su búsqueda, la respuesta final a la pregunta que había definido su vida, dependía ahora del instinto infalible de un animal. De repente, la rutina del rastreo se rompió. Sombra se detuvo en seco en la parte trasera de la propiedad, junto a un viejo cobertizo de herramientas de madera podrida y chapa oxidada. La zona estaba descuidada, cubierta de maleza y trastos viejos, un rincón olvidado que contrastaba con el resto del jardín impecable. El perro comenzó a ladrar, un ladrido agudo e insistente, mientras escarbaba frenéticamente la tierra con sus patas delanteras. El guía canino se acercó, examinó el comportamiento del animal, y tras unos segundos que parecieron una eternidad, levantó la mirada hacia la sargento Jiménez y asintió una sola vez. Era la señal. El lugar que Javier Moreno había ocupado como tumba anónima durante 18 inviernos, acababa de ser descubierto. El silencio del jardín se llenó con el sonido del corazón de Elena, que latía con una violencia desbocada. El equipo forense tomó el relevo. Acordonaron la zona y comenzaron la excavación con una delicadeza arqueológica. Las primeras paladas solo removieron tierra húmeda y raíces. La tensión era casi insoportable. Ricardo Vargas, ahora vestido y custodiado en un coche patrulla, observaba la escena desde la distancia, su rostro una máscara de piedra que no lograba ocultar el temblor de sus manos.
Cada golpe de la pala en la tierra era un martillazo contra su coartada, desenterrando no solo un cuerpo, sino también su propia condena. Elena se abrazó a sí misma, luchando por mantenerse en pie. Estaba presenciando la exhumación de su propia infancia, la recuperación de una verdad que le había sido robada de la forma más brutal imaginable. El sol de la mañana ascendía en el cielo, iluminando una escena de una oscuridad insondable. Y entonces ocurrió. Una de las palas golpeó algo que no era tierra ni piedra. El sonido fue sordo, orgánico. El jefe del equipo forense ordenó detener las herramientas y continuar a mano, con pequeñas espátulas y cepillos. Lentamente, con un cuidado infinito, la tierra oscura comenzó a revelar su secreto. Primero fue un trozo de tela podrida, de un color azul marino irreconocible. Después, emergió algo blanquecino, de una forma inequívoca. Un hueso humano. Una falange, luego un cúbito. El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto, un vacío sonoro que ni siquiera el canto de los pájaros se atrevió a romper. Habían encontrado a Javier Moreno. El cartero que supuestamente había abandonado a su familia estaba allí, a menos de 50 metros de la casa donde su asesino había dormido tranquilamente durante 6.574 noches. Mientras los forenses seguían desenterrando el esqueleto, uno de ellos encontró un pequeño objeto metálico entre las costillas. Estaba cubierto de óxido y tierra, pero tras limpiarlo con cuidado, su forma se hizo evidente. Era una hebilla de cinturón, grabada con el antiguo logotipo de Correos y Telégrafos. Fue la prueba definitiva, el sello final que confirmaba la identidad de los restos. Al verla, Elena se derrumbó. Un sollozo que llevaba 18 años contenido en su garganta se liberó en un grito de dolor, y extrañamente, de paz. La incertidumbre había terminado. Su padre no se había marchado. Le habían arrebatado la vida y lo habían enterrado como a un animal. La verdad, aunque fuera la más terrible de todas, era por fin suya. Podía llorar a su padre, no al fantasma de un fugitivo, sino a la víctima de un asesinato. Mientras el drama se desarrollaba en el jardín de Vargas, en el cuartel de la Guardia Civil, un fax comenzaba a imprimir un documento que ampliaría el alcance del caso de forma exponencial. Era la respuesta de la Unidad de Patrimonio Histórico. El informe era un listado detallado de robos de arte sacro en pequeñas iglesias rurales de la provincia, entre 1990 y 1995. El patrón era escalofriante. Se había producido un aumento drástico de robos de cálices de plata, retablos barrocos y tallas de santos de madera, precisamente en los meses previos a la desaparición de Javier. Muchas de estas iglesias, olvidadas y con escasa vigilancia, se encontraban en las rutas de reparto secundarias que cubrían tanto Javier como Ricardo Vargas. El contrabando no era solo de tabaco, era el saqueo sistemático del patrimonio cultural de la región. La sargento Jiménez conectó los puntos con una claridad aterradora. La red de contrabando no era una operación menor. Utilizaban la fiabilidad y la discreción del servicio postal para enviar pequeñas antigüedades robadas a compradores en otras partes de España y Europa. Javier Moreno, con su integridad y su atención al detalle, no había descubierto una trama de tabaco, sino el canal de distribución de una red de tráfico de arte. Su denuncia no amenazaba a un simple cartero corrupto. Amenazaba a toda una organización criminal que probablemente incluía a anticuarios, intermediarios y ladrones. Los 5 millones de pesetas que recibió Ricardo Vargas no fueron el pago por un asesinato, sino una prima por haber eliminado la única amenaza que ponía en peligro un negocio inmensamente lucrativo. Javier había sido asesinado para proteger un imperio construido sobre reliquias robadas. Desde el coche patrulla, Ricardo Vargas vio cómo los forenses depositaban los restos de su víctima en una bolsa blanca. En ese instante, su compostura, mantenida con un esfuerzo sobrehumano durante horas, se hizo añicos. El jubilado respetable se desvaneció, dejando al descubierto a un asesino acorralado. Sus hombros se hundieron, y un sollozo seco escapó de sus labios. La sargento Jiménez se acercó a la ventanilla del vehículo. Su voz no era acusadora, sino fría como el acero. «Se acabó el teatro, Ricardo», dijo, mirándole directamente a los ojos. «Hemos encontrado a Javier. Ahora es el momento de que nos hables de él, y de todo lo demás».
La última frase quedó suspendida en el aire, una promesa de que la caída de Ricardo Vargas no sería el final, sino el principio de la desarticulación de una red que había permanecido oculta en las sombras de Valdeverde durante demasiado tiempo. La sala de interrogatorios, la misma de antes, se había transformado en un mausoleo. El aire olía a hormigón húmedo y a la derrota rancia de Ricardo Vargas, quien ahora se sentaba encorvado, reducido a una cáscara temblorosa de lo que fue. Ya no era el jubilado apacible, sino un anciano aterrado, con la piel cerúlea bajo la luz fluorescente que zumbaba como un insecto atrapado. Sobre la mesa de metal, la sargento Jiménez deslizó una serie de fotografías en color. Los huesos de Javier Moreno tal y como habían sido encontrados, la tierra aún adherida a ellos, y un primer plano de la hebilla de correos, su óxido contando una historia de 18 años de abandono. Detrás del falso espejo, Elena Moreno se aferraba al brazo de un agente, sintiendo cada latido de su corazón como un golpe de mazo contra su pecho, el mismo sonido que había liberado la verdad del buzón. El silencio en la sala era denso, pesado, a punto de quebrarse. La compostura de Ricardo se desintegró al ver las imágenes. El rostro del jubilado respetable se contrajo en una mueca de agonía pura, y un sollozo seco, animal, escapó de su garganta. Fue el sonido de una presa de mentiras reventando tras casi 2 décadas de presión. Apoyó la frente sobre la fría superficie de la mesa, y su cuerpo entero se sacudió con espasmos incontrolables. Ya no había actuación posible, ni coartada, ni condescendencia. Solo quedaba la imagen patética de un asesino enfrentado a la prueba irrefutable de su crimen, los restos de un hombre al que había borrado del mundo, pero no de la tierra. Las fotografías eran un espejo que le devolvía la imagen del monstruo que había sido, y la visión era tan insoportable que lo rompió en pedazos. Jiménez esperó, dejando que el peso de los huesos de Javier lo aplastara por completo antes de pronunciar una sola palabra. ¿Por qué, Ricardo? La voz de la sargento Jiménez cortó el aire fría y precisa como un bisturí. No había ira en su tono, solo una demanda de hechos. ¿Por qué lo mataste? Vargas levantó la cabeza lentamente, sus ojos enrojecidos y anegados en lágrimas que no ofrecían redención alguna. Su boca se abrió y se cerró varias veces, buscando palabras que se habían perdido en el tiempo. No quería, balbuceó, su voz rota, irreconocible. Fue un accidente. Una discusión que se fue de las manos. Él no quería escuchar, era tan testarudo, siempre lo fue. Fue su último intento desesperado por aferrarse a una brizna de justificación, por pintar el asesinato premeditado con los colores pálidos de la fatalidad. Pero la palabra accidente sonó hueca, obscena, en aquella sala donde la verdad finalmente había reclamado su trono. Detrás del cristal Elena sintió una oleada de furia tan pura y helada que le quemó las entrañas. La palabra accidente fue una profanación, un último insulto a la memoria de su padre. Tuvo que morderse el labio para no gritar, para no romper el cristal con sus propias manos, y abalanzarse sobre aquel hombre que había destruido su vida, y ahora intentaba minimizar su crimen con una mentira cobarde. Las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran de tristeza, sino de una rabia volcánica. Vio a su padre, no como una víctima pasiva, sino como un hombre íntegro, que se enfrentó a un traidor y pagó el precio más alto. La confesión, en lugar de traerle paz, le trajo una nueva clase de dolor, el conocimiento detallado de la traición, el rostro concreto del mal que le había robado su infancia. Jiménez no parpadeó. Dejó que la mentira de Vargas flotara en el aire por un instante antes de aniquilarla. Un accidente, Ricardo, no termina con un cuerpo enterrado a 2 metros de profundidad bajo un cobertizo, replicó, su voz endureciéndose. Un accidente no explica por qué Carmiña te vio espiando el interior del buzón con un espejo esa misma tarde. Estabas cazándolo. Sabías de la carta. Sabías que iba a denunciarte y fuiste a interceptarlo. Deja de mentir. Háblame de la verdad. Cada frase era un golpe, desmantelando la última y frágil defensa del asesino. La mención del espejo lo desarmó por completo. Aquel pequeño detalle, recordado por una anciana, era la prueba irrefutable de la premeditación, el eslabón que conectaba su presencia en aquel camino solitario con la intención de silenciar a Javier para siempre. La sala de interrogatorio se desvaneció, y en la mente de Ricardo, la lluvia del 15 de noviembre de 1993 comenzó a caer de nuevo.
Un flashback brutal, sensorial y vívido se apoderó de su confesión. Podía sentir el frío húmedo calándole los huesos, oír el golpeteo incesante de la lluvia sobre el techo de su Seat Toledo. Vio la furgoneta amarilla de Javier aparcada en la cuneta, junto al buzón. Se vio a sí mismo bajando del coche, el rostro de Javier cambiando de la sorpresa a la comprensión, y luego a la determinación. «Sé lo que estás haciendo, Ricardo», le había dicho Javier, su voz firme a pesar del rugido del aguacero. «No voy a permitir que uses nuestro uniforme para tus negocios sucios. Esa carta ya está en camino». La confrontación fue breve, directa, un choque entre la integridad y la corrupción en medio de un paisaje borrado por el agua. El pánico se apoderó de Ricardo. Vio su vida, su negocio, todo, a punto de desmoronarse por la rectitud de un solo hombre. «Podemos arreglarlo, Javier», suplicó, pero la mirada de su compañero era de acero. No había arreglo posible. En ese momento, en su mente solo había una solución. Se giró hacia su coche, abrió el maletero con el pretexto de buscar algo, y sus dedos se cerraron sobre el mango frío y pesado de una llave de cruz. El metal se sentía sólido, definitivo. Cuando se volvió, Javier seguía allí, impasible, esperando. El primer golpe fue un acto casi reflejo, un movimiento torpe y brutal impulsado por el miedo puro. El sonido fue sordo, un crujido húmedo que se mezcló con el estruendo de la lluvia. Vio la sorpresa y el dolor en los ojos de Javier antes de que se desplomara sobre el barro, el impermeable amarillo manchándose de un rojo oscuro. La adrenalina dio paso a un terror helado. Miró a su alrededor. El camino estaba desierto, la lluvia era su cómplice, borrando las huellas, lavando la sangre. Con un esfuerzo sobrehumano, arrastró el cuerpo inerte de Javier y lo metió en el maletero de su coche. El peso muerto, el olor a sangre mezclado con el de la tierra mojada, la sensación de la tela del uniforme empapada, todo se grabó en su memoria con un detalle insoportable. Condujo de vuelta a casa, el corazón martilleándole en el pecho, las manos temblorosas aferradas al volante. La tormenta le proporcionó la cobertura perfecta. Esa noche, mientras su mujer y sus hijos dormían a pocos metros de allí, cavó una fosa en el rincón más olvidado de su jardín, bajo el viejo cobertizo. Cada palada en el barro era un acto de enterramiento, no solo de un cuerpo, sino de su propia alma. De vuelta en el presente, la voz de Ricardo era un susurro monótono, desprovisto de toda emoción, como si estuviera relatando la historia de otra persona. Lo enterré esa noche, la lluvia no paró, fue fácil, nadie oyó nada, concluyó, su mirada perdida en un punto invisible de la pared. El horror de la escena que describía residía en su domesticidad, en la proximidad de la tumba con la vida familiar que continuó con normalidad durante 18 años. Elena, detrás del cristal, visualizó la escena. Su padre, asesinado y enterrado en el barro, mientras su asesino cenaba, veía la televisión, y dormía en una cama caliente. La banalidad del mal, en su forma más pura y aterradora, se materializó en aquella sala de interrogatorios. «No lo hiciste solo por un poco de tabaco, Ricardo», intervino Jiménez, su tono ahora implacable. «Háblame del dinero. De los 5 millones de pesetas que aparecieron en tu cuenta 3 meses después». La pregunta fue el golpe de gracia. Ricardo, ya sin nada que perder, se derrumbó por completo y la presa se rompió del todo. Comenzó a hablar, y con cada palabra, la verdadera dimensión de la conspiración emergió de las sombras. No era tabaco. Eran tallas de santos del siglo XVII, cálices de plata robados de ermitas olvidadas, retablos barrocos arrancados de sus iglesias. Javier no había descubierto a un contrabandista, había tropezado con una red de saqueadores de patrimonio. Y entonces, pronunció los nombres. El primero, un conocido empresario de la construcción de la comarca, el cerebro logístico. El segundo, un prestigioso anticuario de Santiago de Compostela, el receptor y vendedor de la mercancía robada. La confesión de Vargas pintó un cuadro desolador de la comunidad. La red no solo estaba formada por criminales, sino que se había sostenido gracias a una red de complicidades y silencios comprados. Explicó cómo el empresario había utilizado su influencia para asegurarse de que el sargento de la Guardia Civil de 1993, un hombre a punto de jubilarse y con deudas de juego, diera carpetazo al caso con la teoría del abandono de hogar.
Unas pocas llamadas, un sobre con dinero, y la investigación se desvió deliberadamente. El miedo y la codicia habían tejido una telaraña sobre Valdeverde, una en la que Javier Moreno había quedado atrapado, y en la que el resto del pueblo había aprendido a no mirar demasiado de cerca. La verdad era mucho más sucia y extendida de lo que nadie, ni siquiera Elena, podría haber imaginado. Para Elena, escuchar aquello fue como recibir un segundo golpe mortal. Su padre no había sido asesinado por un solo hombre, sino por un sistema, por la avaricia y la corrupción que se escondían bajo la superficie apacible de su pueblo natal. El dolor individual de su pérdida se transformó en una indignación colectiva. Comprendió el porqué de las miradas esquivas, de los susurros, del pacto de silencio. No era solo miedo, era culpa compartida. La mentira del abandono no fue un simple error de investigación, sino una narrativa impuesta para proteger a los poderosos. En ese instante, su misión cambió. Ya no solo buscaba justicia para Javier Moreno. Buscaba arrancar de raíz el cáncer que había envenenado a Valdeverde, sin importar quién cayera en el proceso. La abogada resurgió, fría, implacable, forjada en el fuego de la verdad más terrible. El interrogatorio había terminado. Ricardo Vargas, vaciado de secretos y de fuerzas, se quedó inmóvil en la silla. Estaba roto, un hombre cuyo mundo se había derrumbado en el transcurso de unas pocas horas. La sargento Jiménez hizo una señal a los dos agentes que esperaban fuera. Entraron en la sala para llevárselo. Mientras lo levantaban, los ojos de Ricardo se encontraron con el reflejo oscuro del espejo unidireccional. Por un instante, pareció que su mirada atravesaba el cristal y se clavaba directamente en la de Elena. No había desafío en sus ojos, ni arrepentimiento, solo el vacío de un hombre que se sabe condenado. Luego, bajó la cabeza y se dejó conducir fuera de la sala. La puerta metálica se cerró con un chasquido seco y definitivo, y el silencio que quedó atrás fue el más ruidoso que Elena había escuchado en toda su vida. Estaba lleno del peso de 18 años de verdad. La confesión de Ricardo Vargas desencadenó un terremoto judicial que sacudió los cimientos de Valdeverde. Actuando con una celeridad implacable, la sargento Jiménez coordinó una operación que culminó, apenas unas horas después, con la detención del empresario de la construcción y del anticuario de Santiago de Compostela. Las detenciones se produjeron al amanecer, en un despliegue discreto pero firme que tomó por sorpresa a toda la comarca. Ver a aquellos hombres, considerados pilares de la sociedad local, salir esposados de sus lujosas viviendas, fue un espectáculo que rompió el velo de respetabilidad que los había protegido durante casi 2 décadas. La red de silencio y corrupción, que se creía impenetrable, comenzó a desmoronarse bajo el peso de una verdad que había tardado demasiado tiempo en salir a la luz. Para la comunidad, fue el brutal despertar de una larga pesadilla consentida. El juicio contra Ricardo Vargas fue un evento mediático que atrajo la atención de todo el país. Sentado en el banquillo de los acusados, su apariencia de jubilado frágil contrastaba grotescamente con la frialdad de los detalles de su confesión, leída en voz alta por el fiscal. No hubo lugar para la duda ni para la atenuación. El jurado popular lo declaró culpable de asesinato con los agravantes de premeditación y alevosía. La sentencia fue contundente: 25 años de prisión, la pena máxima contemplada por la ley en el momento del crimen. Al escuchar el veredicto, Vargas no mostró emoción alguna, su rostro era una máscara de resignación. Había agotado todas sus mentiras. La justicia, aunque tardía, fue implacable, cerrando el capítulo más oscuro de su vida, y de la de Javier Moreno con el sonido seco y definitivo del mazo del juez, que resonó en la sala como un eco del golpe que había acabado con la vida del cartero. Paralelamente, el juicio contra la red de contrabando destapó la magnitud de la conspiración. El empresario y el anticuario fueron condenados a penas de prisión por delitos contra el patrimonio histórico, receptación y pertenencia a organización criminal. Sus testimonios, a cambio de una reducción de condena, implicaron a una docena de colaboradores menores, desde ladrones de poca monta, hasta intermediarios que operaban a nivel internacional. La pieza final del puzzle fue la condena del antiguo sargento de la Guardia Civil. A sus 80 y tantos años, un anciano encorvado y enfermo, fue sentenciado por obstrucción a la justicia y prevaricación. Su caso se convirtió en un símbolo de la corrupción institucional que había permitido que un asesinato quedara impune.
La sentencia colectiva no solo castigó a los culpables, sino que también expurgó la podredumbre que había infectado a la región. Elena Moreno asistió a cada sesión de cada juicio, una presencia silenciosa y vigilante en la primera fila. Cuando se leyeron las sentencias, no sintió la euforia de la victoria, sino una calma profunda y agotadora, como la que sigue a una larga enfermedad. La justicia había hablado, el nombre de su padre estaba limpio, pero el vacío de su ausencia permanecía intacto. La abogada en ella se sentía satisfecha por el rigor del proceso legal, pero la hija seguía llorando por dentro la pérdida irreparable. Comprendió que la verdad, por necesaria que fuera, no tenía el poder de rebobinar el tiempo ni de devolverle los 18 años de vida que le habían robado a su padre. La resolución legal era un punto y final necesario, pero la resolución emocional sería un camino mucho más largo, un duelo que por fin podía empezar a transitar sin el peso de la vergüenza y la duda. Para Valdeverde, la verdad fue un espejo cruel que le devolvió una imagen deformada de sí misma. El pueblo se sumió en un estado de vergüenza colectiva. Las revelaciones del juicio fracturaron la comunidad, dividiéndola entre aquellos que afirmaban no haber sabido nada y aquellos cuyo silencio ahora pesaba como una losa. Las conversaciones en el bar se volvieron tensas, las miradas en la plaza, esquivas. El caso de Javier Moreno se convirtió en el pecado original del pueblo, una mancha que recordaba a todos que la tranquilidad de la que habían disfrutado se había construido sobre la tumba de un hombre inocente y la complicidad de muchos. La caída de figuras respetadas demostró que el mal no era un ente abstracto, sino que podía tener el rostro amable del vecino que te saluda cada mañana. Valdeverde tuvo que aprender a vivir con sus fantasmas, ahora plenamente visibles. El funeral de Javier Moreno se celebró un sábado soleado de septiembre, casi 19 años después de su muerte. No fue un entierro, fue una ceremonia de restitución. La iglesia del pueblo, la misma de la que habían robado algunas de las piezas que costaron la vida a Javier, se llenó hasta los topes. Acudió todo el pueblo, esta vez no para ofrecer una compasión teñida de lástima, sino para pedir un perdón silencioso. Elena subió al púlpito, y con la voz firme, habló de la integridad de su padre, de su sonrisa, de su amor por la justicia en las pequeñas cosas. No hubo lágrimas en su discurso, solo la celebración de una vida que, aunque truncada, había dejado un legado de decencia. Cuando el féretro fue depositado en la tierra, Elena sintió que por fin cerraba un círculo. Su padre volvía a casa, al lugar del que nunca debió marcharse. Días después del funeral, Elena y su madre Isabel volvieron a la casa familiar, cerrada durante años. Abrir la puerta fue como entrar en una cápsula del tiempo. Todo estaba tal y como lo habían dejado, impregnado del recuerdo de 1993. En la habitación de Elena, sus libros de texto del colegio seguían sobre el escritorio. En la cocina, el calendario de pared todavía marcaba el mes de noviembre. Juntas, madre e hija caminaron por las estancias silenciosas, no con el dolor del trauma, sino con la serenidad de quien recupera un espacio sagrado. Lloraron abrazadas en el salón, liberando el dolor que la mentira del abandono les había obligado a reprimir. Decidieron no vender la casa. La limpiarían, la llenarían de luz de nuevo, y la convertirían en un monumento a la resiliencia, la prueba de que el amor de una familia era más fuerte que el odio de un asesino. La sargento Laura Jiménez recibió una medalla al mérito por su extraordinaria labor en la resolución del caso. Sin embargo, para ella, la mayor recompensa fue la mirada de gratitud de Elena el día que le entregó el informe final de la investigación. En su último encuentro en el cuartel, ambas mujeres compartieron un silencio cargado de significado. Habían formado un equipo improbable, unidas por un mismo objetivo: desenterrar la verdad. Jiménez representaba la nueva cara de una institución que, en su día, había fallado estrepitosamente a la familia Moreno. Su tenacidad y su fe en el procedimiento demostraron que, a pesar de la corrupción y el paso del tiempo, la justicia podía prevalecer. Para Elena, la sargento no solo fue la investigadora que resolvió el caso, sino la persona que le devolvió la fe en que la decencia podía finalmente ganar la batalla. El viejo buzón rojo, el catalizador de toda la historia, nunca fue desguazado. Después de que la noticia del hallazgo de la carta se hiciera famosa, los habitantes de Valdeverde comenzaron a verlo de otra manera. Ya no era un trozo de chatarra oxidada, sino un símbolo.
El ayuntamiento, en un gesto de reparación simbólica, decidió limpiar el poste de hormigón donde estaba anclado y colocar una pequeña placa de bronce. No mencionaba el asesinato, solo decía: en memoria de Javier Moreno Cartero, la verdad siempre encuentra su camino. El poste se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa, un recordatorio físico y permanente de que hasta el objeto más humilde y olvidado puede convertirse en el guardián de un secreto crucial, y de que toda carta, por mucho que tarde, acaba llegando a su destino. La confesión del anticuario tuvo ramificaciones internacionales. Gracias a su colaboración, la Unidad de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, en coordinación con la Interpol, logró rastrear y recuperar más de la mitad de las obras de arte sacro robadas. Las piezas, que habían acabado en colecciones privadas de Múnich, París y Lisboa, fueron repatriadas en una ceremonia solemne. Ver aquellos cálices de plata y aquellas tallas de madera del siglo XVII regresar a las modestas iglesias de las que fueron arrancados, fue un acto de justicia poética. El sacrificio de Javier Moreno no había sido en vano. Su integridad no solo había llevado a su asesino ante la justicia, sino que también había permitido devolver a su comunidad una parte de su historia y su alma, que se creía perdida para siempre, otorgando a su muerte un significado que trascendía la tragedia personal. La resolución del caso transformó a Elena de una manera irreversible. Regresó a su despacho en A Coruña, pero el mundo de los contratos de fusión empresarial le pareció de repente vacío y carente de sentido. La lucha por la memoria de su padre le había revelado una vocación que no sabía que tenía. Unos meses después, renunció a su prestigioso puesto y utilizó sus ahorros para fundar una pequeña fundación pro bono dedicada a ayudar a familias de personas desaparecidas y a reabrir casos sin resolver. Su propia historia se convirtió en su motor y en su mejor carta de presentación. La niña que había huido de Valdepreverde para escapar de los fantasmas de su pasado se había convertido en una mujer que dedicaba su vida a enfrentarlos, utilizando la ley no como un escudo, sino como un arma para aquellos a quienes el sistema había olvidado. El día de la sentencia de Ricardo Vargas, mientras era escoltado por los pasillos del juzgado hacia el furgón que lo llevaría a prisión, sus ojos se cruzaron por última vez con los de Elena. Fue un instante suspendido en el tiempo, un intercambio mudo que duró una eternidad. En la mirada de Vargas, Elena ya no vio al monstruo que había atormentado sus pesadillas, sino simplemente a un hombre viejo, derrotado y vacío, despojado de todas sus máscaras. Y en los ojos de Elena, Ricardo vio el rostro de la niña a la que le había robado a su padre, ahora convertida en la mujer que se había convertido en su destino. No hubo odio ni perdón en esa mirada, solo la constatación fría y definitiva de que la justicia, personificada en ella, había completado su círculo. Fue el verdadero punto y final de su historia compartida. Al final, el nombre de Javier Moreno fue inscrito en la memoria de Valdeverde no como el de un fugitivo, sino como el de un héroe cotidiano. Su historia se convirtió en una lección sobre la integridad, el coraje y el precio de la verdad. La carta olvidada, rescatada de su tumba de óxido, había cumplido su misión. Había denunciado a los culpables, había limpiado el nombre de un hombre bueno, y había obligado a toda una comunidad a confrontar su propia oscuridad. Las preguntas que flotaban en el aire al inicio de esta historia, encontraron todas sus respuestas. Se supo qué le ocurrió a Javier, por qué lo mataron, y quiénes fueron los responsables. La herida de 18 años pudo por fin empezar a cicatrizar, dejando una marca indeleble que recordaría siempre que ninguna mentira, por muy bien enterrada que esté, puede sobrevivir para siempre. Un año después, la lluvia volvía a caer sobre Valdeverde, pero ya no sonaba igual. No era la cortina de agua cómplice que había ocultado un asesinato, sino una lluvia limpia, purificadora, que lavaba las calles de piedra y regaba los rosales recién plantados en el jardín de la antigua casa de los Moreno. Elena había vuelto, no para quedarse, sino para cerrar el último capítulo. Había vendido su piso en la ciudad y había reabierto la casa de su infancia, llenándola de nuevo con los olores y los sonidos de la vida. La justicia legal había terminado su trabajo, pero la justicia del alma, la de reconstruir un hogar sobre los cimientos de una memoria restituida, apenas comenzaba. La ausencia de su padre seguía siendo un hueco en el tejido de su existencia, pero ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que le recordaba cada día la fuerza del amor y la tenacidad de la verdad.
La carta, aquel frágil pedazo de papel amarillento, nunca le fue devuelta. Permanecía custodiada en los archivos judiciales como la prueba número 1 de un caso cerrado, un fantasma de celulosa, que había gritado más alto que 18 años de silencio. Para Elena, sin embargo, su imagen estaba grabada a fuego en la memoria. Se había convertido en un símbolo poderoso, la demostración de que la integridad de un solo hombre podía sobrevivir a la muerte, al óxido y al olvido. Aquella carta no era solo una denuncia. Era el testamento moral de Javier Moreno, un hombre que, enfrentado a la corrupción, eligió el camino correcto, aunque ese camino lo condujera directamente a una tumba anónima. Su última acción en vida no fue un acto de entrega, sino un acto de fe en la justicia, una fe que, aunque tardó casi 2 décadas, finalmente fue correspondida. Valdeverde aprendió a vivir con su nueva identidad. Dejó de ser el pueblo tranquilo donde nunca pasaba nada para convertirse en el pueblo donde la verdad había emergido de la tierra. La historia de Javier Moreno se contaba ahora en voz alta, no como un rumor vergonzoso, sino como una leyenda local, una epopeya sobre el bien y el mal que se había librado en sus propias calles. Los rostros de los condenados se convirtieron en advertencias, y la placa junto al poste del viejo buzón, en un recordatorio constante de que la comunidad es un organismo vivo que puede enfermar por el veneno del secreto o sanar con el antídoto de la verdad. La herida colectiva tardaría generaciones en cicatrizar, pero el primer paso, el más difícil, ya se había dado. Habían dejado de mirar hacia otro lado. La Fundación La Voz Ausente, creada por Elena, se convirtió en el epicentro de su nueva vida. Su despacho ya no estaba en un rascacielos con vistas a la ciudad, sino en una modesta oficina a pie de calle, con las paredes cubiertas de mapas, fotografías de personas desaparecidas y recortes de prensa de casos sin resolver. Cada historia que llegaba a sus manos era un eco de la suya propia. En los ojos de las familias que acudían a ella, veía el reflejo de la desesperación que su madre y ella habían sentido durante tantos años. Había transformado su dolor en un motor de cambio, utilizando su conocimiento de la ley y su empatía forjada en el trauma para dar voz a aquellos a quienes el sistema había silenciado. Ya no era solo la hija de Javier Moreno, era la abogada de todos los Javier Moreno del país. La historia de la carta olvidada demostró una verdad universal e incómoda. El tiempo no entierra los crímenes, simplemente los oculta bajo una fina capa de normalidad. Un secreto puede permanecer latente durante años, décadas, protegido por el miedo, la complicidad o la simple indiferencia, esperando el catalizador más improbable para salir a la superficie. En este caso, fue el golpe fortuito de un mazo en un trozo de metal oxidado. Podría haber sido cualquier otra cosa. Porque la verdad posee una extraña energía propia, una persistencia que la hace buscar siempre la luz. Puede ser silenciada, ignorada, negada, pero nunca puede ser destruida por completo. Tarde o temprano, siempre, de una forma u otra, encuentra el camino de vuelta a casa. Y la resolución del caso de Javier Moreno fue solo el principio de algo mucho más grande. La caída de la red de contrabando de Valdeverde destapó conexiones con otras tramas de expolio de patrimonio a nivel nacional, abriendo nuevas líneas de investigación que aún hoy siguen activas. La historia de Elena inspiró la reapertura de decenas de casos fríos en toda España. Si te ha conmovido esta lucha por la justicia, y quieres saber más sobre otras historias de crímenes olvidados y verdades desenterradas, suscríbete a nuestro canal. Cada caso es un mundo, cada víctima merece una voz, y a menudo, la llave que lo resuelve todo se encuentra en el lugar más inesperado. Una tarde de otoño, Elena condujo hasta el cementerio. La luz dorada se filtraba entre los cipreses, iluminando la lápida de mármol blanco que ahora llevaba el nombre de su padre. Javier Moreno. 1951 a 1993. Un hombre bueno. No había flores marchitas sobre la tumba, sino un pequeño ramo de flores silvestres recién cortadas. Se sentó en el borde de piedra y sacó de su bolso no una carta, sino una pluma estilográfica, la misma que su padre usaba para escribir. No escribió nada. Simplemente la dejó allí, sobre la fría superficie de la lápida. Era un símbolo. La herramienta con la que su padre había firmado su sentencia de muerte era ahora el emblema de su victoria póstuma. Su voz no había sido acallada. Simplemente, había cambiado de manos.
En el camino de vuelta, pasó por la carretera secundaria donde todo había comenzado. El poste de hormigón seguía allí, ahora limpio y firme, con la pequeña placa de bronce brillando bajo el sol del atardecer. El buzón rojo ya no estaba, su misión cumplida. Aquel objeto humilde y olvidado se había convertido en el arca que había guardado la verdad durante la travesía del diluvio, entregándola finalmente en la orilla. Miró aquel lugar vacío y sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa melancólica pero serena. El mensaje había sido entregado. El cartero por fin podía descansar en paz. La ruta había terminado. Porque al final, la justicia no es solo el castigo de los culpables, sino la restitución de la dignidad de las víctimas. Es la prueba de que una sola vida íntegra puede pesar más que una conspiración de silencio. La historia de Javier Moreno nos obliga a mirar a nuestras propias comunidades, a nuestros propios silencios, y a preguntarnos: ¿cuántas cartas olvidadas esperan en los buzones oxidados de nuestra memoria, aguardando a que alguien finalmente se atreva a abrirlas?